un pequeño recorderis en unos poemas. Dice, un día estaba triste porque no tenía zapatos, hasta que conocí a alguien que no tenía pies. Y eso cambió mi perspectiva. Y siempre puede haber a personas que están en peores condiciones que nosotros y están en mejor situación. Y eso cambió completamente mi perspectiva. Y es que tenemos un Dios poderoso a quien servimos. Y eso trae gozo a nuestro corazón, aunque no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Pero sí sabemos lo que va a pasar en el futuro. Por eso acabamos de leer Apocalipsis. Y quiero ir a Apocalipsis. Y esto es lo que va a pasar en el futuro. Y el futuro dice enfáticamente, si usted ha venido con nosotros por primera vez, déjeme recordarle que estamos leyendo Apocalipsis y este es el libro de profecía que todavía no está descifrado completamente, pero certeramente lo que va a pasar, va a pasar. Después de esto miré el verso 9 de capítulo 7 y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, eso es gritaban, ¿no? Diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono. Y aquí nos encontramos con una narración en el futuro, para nosotros, en el pasado para Dios, que hay una gran multitud de personas que van a estar vestidas de ropas blancas. Y nosotros debemos preguntarnos de quiénes son estas personas. Bueno, y el autor también se pregunta. Y menciona que estos son los que han salido y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero y han pasado por gran sufrimiento. Y estas personas que van a estar aquí son personas que han pasado por gran sufrimiento. ¿Quiénes son esas personas que han pasado por gran sufrimiento? Bueno, parece que en el texto bíblico menciona que la salvación que viene de parte de nuestro Dios incluye una época y una etapa que todavía quizá no está definida, de gran tribulación, así le llama el nombre, ¿no? Gran tribulación, gran sufrimiento. Y estas personas van a tener que pasar la gran época de sufrimiento. Y el paso de la gran época de sufrimiento va a traer a ellos victoria y va a traer corona. Y va a traer exaltación y ellos van a poder clamar después de pasar el gran sufrimiento, van a poder clamar a gran voz, con vestidos de ropas blancas, es decir, purificados, y van a poder decir, la salvación pertenece a nuestro Dios. Y quiero enfocarme solamente en una pregunta aquí. Este gran sufrimiento que van a pasar las personas, ¿cómo lo pasarán? Primero, es algo que no puede evadirse. Es algo que va a tener que llegar. ¿Cómo lo pasarán? ¿Y quiénes son estas personas? Habíamos hablado de eso la semana anterior. Y estas personas tienen que ver exactamente y estrictamente con la iglesia. Las únicas personas capacitadas para pasar esta época de sufrimiento y cualquier época de sufrimiento, que no es exclusivamente esta, pero esta es la más fuerte. Yo me preguntaba, ¿y cómo esas personas hicieron para pasar la gran época de sufrimiento? Porque el sufrimiento es el tiempo de prueba. El sufrimiento es el tiempo en donde se afina aquello que es verdadero de aquello que es falso. Y desaparece aquello que es falso. Es el tiempo de fundición del oro. Los que trabajan en joyería conocen exactamente que para ver la calidad de un material, la única forma es hay que fundirle. Y solo después de la fundación sale lo que es verdadero. El sufrimiento es la época y el tiempo en el que las personas van a ser probadas. Y estas personas en particular pasaron la prueba. ¿Cómo pasaron la prueba? ¿Cómo pasaron la prueba? Y eso es lo que quiero tocar esta mañana, para que todos nosotros entendamos cómo pasar la prueba y para qué estamos llamados y para qué estamos invitados. Y son millares, son mucha gente. Muchos quizá están aquí, otros están alrededor de nuestra ciudad, todavía no conocen al Señor, pero están listos para conocer al Señor en su determinado tiempo y están esperando que el mensaje de salvación llegue a sus vidas y ellos van a tener que pasar la prueba. ¿Cómo pasamos la prueba? ¿Cómo sobrevivimos al tiempo de sufrimiento?
cómo después de que viene la prueba todavía sigue en pie y permanece y está en fe. Porque esto es lo que va a pasar con esta gente. Y son millares. Y el énfasis que pone el texto tiene que ver con, son aquellos que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estos han sido emblanquecidos en la sangre del Cordero y han lavado sus ropas. Es decir, la única manera de pasar la prueba es haber sido lavado y emblanquecido. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cómo se descifra eso? ¿En dónde venden esto? ¿Dónde hay la ropa blanquita para emblanquecerla? ¿Y en dónde sucede lo que hace posible que las ropas estén blancas? Obviamente no es una cosa literal, no es una interpretación literal. No tiene que ver con la ropa que uno se pone, ni tiene que ver con la sociedad que uno tiene, no tiene que ver con bañarse. Tiene que ver con algo un poco más serio. Y lo que está diciendo es que estas personas logran pasar las pruebas gracias a que sus espíritus, sus almas, su personalidad ha adquirido un estado nuevo, un estado de limpieza, un estado de madurez, un estado de haber reconocido su necesidad de ser transformados. Eso tiene que ver con la limpieza de la sangre. Y eso tiene que ver exactamente con nosotros. El tiempo de prueba, hermanos, es tremendamente importante que la iglesia de Cristo sepa que el tiempo de prueba, de tribulación, no es algo que hay que saltarse ni se puede saltar. Es algo que se tiene que enfrentar y es necesario. Es muy, muy necesario. La iglesia cristiana por todos los tiempos ha sabido que el tiempo de tribulación es un tiempo que se va a enfrentar. La iglesia desde los inicios ha estado enseñándose y ha estado compartiéndose que hay que prepararse para el tiempo de tribulación, es decir, hay que pasar la prueba y en esa prueba hay que saber si yo estoy en la fe o no. ¿Quiénes van a pasar esta prueba? Según el texto bíblico, solo los de la fe. Qué bonita palabra, ¿verdad? ¿Y quiénes son pues los de la fe? ¿Cómo se averigua quiénes son los de la fe? Son aquellos que dicen aquí un rótulo en la frente, soy de la fe. Oh no, yo voy a esa iglesia y asisto a esa iglesia y soy de la fe. Y yo me reúno, ¿serán esos los de la fe? Bueno, exactamente no, pero el texto dice que los que han sido limpiados y vestidos con ropas blancas son la gente de fe. La gente de fe es la que va a sobrepasar eso. Nosotros debemos preguntarnos entonces, cuando llegue el tiempo de prueba, ¿cómo yo estoy listo para pasar? Y tiene que ver mucho con, recuerda que Apocalipsis es el último libro de la Biblia, no es el primero. ¿Cuál es el último libro de la Biblia? Quiere decir que como es el último, ya hay de antesala un montón de cosas que se dan por hechas ya para poder entender el final. Y si usted está por primera vez, por segunda vez, por tercera vez, desde el primer año en la fe, probablemente no sepa todo lo anterior. Nosotros estamos al último de la cola, al final, recién estamos en el año 2024, ¿no? Pero ya han pasado 2024 años desde que Jesús vino físicamente. Es decir, ya estamos al último de la cola y no sabemos lo que pasó al inicio. Por eso es importante que reconozcamos qué pasó al inicio. Y eso tiene que ver con la fe. ¿Qué es lo que ha pasado con la gente de la fe? Bien, la fe tiene que ver mucho con estas cualidades de carácter y de entendimiento que van a permitir pasar el tiempo de dificultad. Y la iglesia tiene que ver mucho al respecto. La vida de la iglesia y los conceptos que hay en nuestras vidas tienen que llegar a pesar en el momento de la prueba y en el momento de la fe. Y solo la gente que ha sido limpiada y ha cambiado sus ropas blancas, es decir, su carácter es un carácter maduro. Su fe es una fe que no está limitada al sentirse bien, sino al saber en quién confía y saber qué hacer. Lamentablemente, y con pena tengo que decirlo, pero hay que decirlo, los jóvenes no califican para la fe.
¿Cómo que los jóvenes? Sí, los jóvenes no califican para la fe porque los jóvenes tienen la tendencia a basarse en lo que se sienten, cómo se sienten. Y mueven su vida alrededor de lo que sienten. Pero el sentimiento es muy pasajero. El sentimiento no refleja fe. Y el sufrimiento no tiene nada que ver con sentir. El sufrimiento tiene que ver con, a pesar de lo que siento, todavía permanecer. Y el tiempo de prueba va a tener que ver con eso. El sufrimiento va a mostrarnos si estoy en la fe, he sido lavado en la sangre, soy parte del cuerpo de la familia de Dios, entiendo quién soy y para qué estoy aquí, o no entiendo. ¿Quién entiende, quién conoce y quién es capaz de vencerse a sí mismo, ha limpiado sus pensamientos, ha limpiado sus entendimientos, sus emociones son controladas por él y su fe está basada en lo que dice el texto, no en lo que siente? Esos pasan el sufrimiento. Por eso es que los jóvenes no pueden pasar el sufrimiento. Muchos jóvenes se pierden en el camino. Y cuando digo de jóvenes ya no me refiero a la edad. Los jóvenes en la fe también suelen perderse en el camino y dejan de hacer lo correcto por sentirse incómodos o sentirse bien o sentirse mal. Y eso no ayuda a que venga el tiempo de prueba y la pueda pasar. Nosotros, como creyentes en el Señor, tenemos una tarea y una responsabilidad, y es que debemos pasar el tiempo de prueba, y en el tiempo de prueba nuestras emociones y sentimientos no tienen mucho que ver. Es decir, tenemos que ser capaces de ir sobre ellas y todavía permanecer. Todos los apóstoles, los discípulos, enseñaron eso a la iglesia. Consecuentemente, ¿cómo vemos la iglesia? Y esta es una cosa bien importante, porque la gente de la fe se llama iglesia. Y la gente de fe es la iglesia y forma una familia. Y si nosotros vamos a todos los libros anteriores, los 65 que están antes, todo el camino nos dice cómo es que estas personas deben vivir, ver, relacionarse, para que lleguen al tiempo de Apocalipsis y puedan pasar la prueba. Y ahí viene un concepto esencial que tiene que ver con el entendimiento de qué es la iglesia y para qué sirve, y qué refuerza la iglesia y qué no hace la iglesia, y cómo debe organizarse la iglesia y cómo debe vivir la iglesia. Estas cualidades que permiten pasar el sufrimiento se llaman carácter. Solo las personas que tienen carácter maduro pueden pasar el sufrimiento y pueden pasar la tribulación. Es decir, su fe es una cosa que se ha desarrollado de tal manera que les permite pasar el tiempo de tribulación. Porque el tiempo de sufrimiento tiene que ver con cuestionamientos acerca de mis maneras de vivir y acerca de mis principios y valores. La gran bestia no es nada más que Satanás disfrazado de humano para acarrear hacia su ideología, hacia él, a todos aquellos que no son capaces de sostener sus principios y valores divinos, sus convicciones divinas. Y Satanás lo que hace es seducir para que nos vayamos tras sus enseñanzas y su estilo de vida. Pero solo los maduros podrán pasar, porque ellos van a ser cuestionados por su manera de vivir, sus valores y sus principios. Y la iglesia es supremamente importante en el entendimiento de cómo debe vivir. Entonces, una cosa que la iglesia debe saber, todos nosotros debemos saber, es prioridad número 1. Hay una señora en el mercado donde mi esposa compra las cosas de comida en un puestito acá en la feria libre de los viernes, con una hermana de la iglesia quichua, que son amigos allí, y junto a ella hay una vecina. Esta vecina me llama mucho la atención porque para vender ella siempre dice, ¿qué cuesta eso? $1. Y esto de acá, $1. Y no sabe hablar inglés, solo sabe $1, pero vende. La prioridad número 1 de la iglesia
la number one, es que la iglesia debe saber que ha sido llamada para pasar la prueba y que ha sido llamada para sostener a mucha gente. La iglesia está en la responsabilidad de entender su propósito. Y su propósito es alcanzar y no estorbar a todos, de todas partes, de toda lengua, de toda familia, de toda nacionalidad, que deben ser alcanzados. Y ellos van a estar allí. Y la iglesia debe saber y entender que su responsabilidad y su parte de la prueba de fe que le va a permitir vencer la adversidad y la tribulación y el sufrimiento es que son gente que deja de vivir para sí mismos y comienza a vivir para un propósito. El alcanzar y no estorbar a aquellos que también van a ser alcanzados. Y eso es extremadamente importante, supremamente importante. Porque cuando nosotros vemos la necesidad del otro y la situación en la que está el otro, entonces dejamos de vernos a nosotros y de lamentarnos por cómo estamos. Y comienza a surgir este gozo, como aquel hombre que estaba triste porque no tenía zapatos hasta que vio aquel que no tenía pies. El sufrimiento que viene a nuestras vidas tiene como propósito no destruirnos. La adversidad que viene a nuestras vidas tiene como propósito no acabarnos. Tiene como propósito levantarnos para alcanzar el supremo llamamiento de ser limpiados y purificados. Y la iglesia necesita saber eso. Lo primero que todos nosotros necesitamos saber, y esta mañana yo estoy hablando con líderes. Para mí y para los ojos de Dios, todos ustedes, hermanos, son líderes. Es decir, son gente que arrastra y no se deja arrastrar. Son gente que sirve. Son gente que es ejemplo. Son gente que los demás pueden vernos y pueden imitarnos. Todos ustedes. Tal vez usted no se vea a sí mismo así, pero Dios le ha visto así. Así lo dice Apocalipsis. Mire, estos son los que van a ser lavados, limpios, puros. Estos son los rescatados. Y la iglesia lo primero que debe saber es que la manera como vive la iglesia tiene que ser de acuerdo al diseño que Dios tiene para permitirnos pasar el tiempo de tribulación, el tiempo de sufrimiento. Por supuesto hay algunos detalles en el camino que nosotros debemos conocer claramente, pero el primero es debemos tener una visión bien clara. Hermanos, nosotros, los llamados a ser hijos de Dios, no estamos aquí para hacer ni agradar a los que están a nuestro alrededor que no conocen la voz de Dios. Nosotros estamos aquí para vencer sus ideologías. No para pelear, para vencer, para ir sobre ellos, para hacer las cosas de una forma completamente mejorada. Y a través de eso, no estorbar a nadie que Dios está llamando para también ser formado como parte de aquellos que van a ser capaces de soportar el tiempo de sufrimiento y van a ser emblanquecidos, es decir, su carácter va a ser mucho más maduro. Como iglesia nosotros, hablo de la iglesia de Cristo en todo tiempo, debemos entender claramente cómo funciona este desarrollo de carácter. ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? ¿Para qué me trajo? Y una de las características esenciales es que nosotros podamos tener esas cualidades que vienen de Él, pero a través de nuestras vidas, que le van a reflejar su bondad, su gracia, su misericordia, su pureza, su santidad. Nuestro carácter es primero, esencial. Y la iglesia debe estar lista, y esta es nuestra tarea, para recibir a todos aquellos que Dios está llamando. Nuestro llamado principal, hermanos, número uno, no somos nosotros, ni nuestro bienestar.
es ayudar a aquellos que también están siendo llamados a ser emblanquecidos y cambiados su ropa. Esa es la prioridad número 1. Y para eso debemos hacer lo que hay que hacer. Y eso es carácter. Cómo vivimos como iglesia es muy importante. Y la manera como la iglesia subsiste es esencial. Y quiero poner énfasis en esto en esta mañana. En esas cualidades que Dios ha puesto en la iglesia. Hermanos, Dios diseñó la iglesia para que ésta pase la tribulación, para que pase el tiempo de sufrimiento. Pero no se puede pasar el tiempo de sufrimiento sin pasar por la cruz de negarme a mí mismo y seguirle, sin desarrollar mi carácter. Hay cosas esenciales en el carácter que tienen que ser desarrollados, y como iglesia, ¿cómo lo hacemos? Tenemos una cita que quiero leer, Hechos, póngale por favor, 9:31. Escuchen lo que dice que pasaba. Las iglesias entonces tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. Estamos hablando del libro de Hechos. Apocalipsis está al final. El que escribió Apocalipsis es uno de los discípulos que estaba en los Hechos viviendo, y él dice cómo vivían las iglesias y algunas cosas esenciales de la iglesia que nosotros debemos reaprender. En primer lugar, la definición de iglesia. La iglesia, no sé qué idea tiene usted de iglesia, pero la iglesia no es lo que hemos visto y nos han dicho. La iglesia, en términos de Apocalipsis y en términos de Hechos, son solamente personas entablando relaciones profundas y desarrollando vida juntos. No quiero decir durmiendo en la misma cama ni en la misma casa, sino manteniendo vínculos cercanos que permiten, dice el texto, tener paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y ser edificados, y entonces se multiplicaban. Es decir, hay algo en la iglesia que nosotros debemos comprender y desarrollarlos para que nuestro carácter se desarrolle y permita pasar el tiempo de sufrimiento. Y este es un gran problema en nuestra época, porque usted y yo venimos de un contexto en donde la gran mayoría... ¿Cuántos vienen de la Iglesia Católica? Levante la mano para hacer una encuesta y poner porcentaje. Muy bien. ¿Cuántos vienen de la Iglesia Evangélica? Poquitos, casi pocos, ¿no? La gran mayoría ya venimos de un contexto de cristianismo, occidental, por cierto, cristianismo occidental, de 2000 años de historia. Y nuestras ideas de iglesia ya no se parecen mucho a las ideas bíblicas que tenían el libro de los Hechos. Por ejemplo, si usted viene de la iglesia católica, usted sabe que ir a la iglesia es una cosa, ¿qué? ¿Normal? Va a la iglesia. Pero en la Biblia no existe la posibilidad de ir a la iglesia, porque no hay un lugar a donde ir. Entonces, ¿qué es la iglesia? Según el texto bíblico, la iglesia son solamente personas que entablan vínculos cercanos. Yo personalmente, es mi opinión personal, no es una teología para promoverse. Pueden borrar eso del YouTube, hermanos. Si ustedes quieren ver las prédicas, por cierto, y repasar un poco los mensajes que tenemos, vaya al YouTube, tenemos una página ahí para que ustedes la revisen normalmente. Esto podemos sacar porque no vale la pena ser publicado, pero yo pienso, por lo que he podido ver, que la iglesia como está ahora en esta generación no pasa la tribulación. A la primera prueba, la iglesia se viene atrás.
a la primera persecución no hay el carácter para sostenerlo, se viene atrás. Para muestra basta un botón, COVID. Llegó COVID, la primera prueba, y de todas las iglesias que conversé, el 60% desapareció de las reuniones, de todas las iglesias. Y fue una pequeña prueba. A nadie persiguieron, a nadie mataron. ¿Por qué no estamos listos para eso? Bueno, una de las razones es porque nuestros conceptos de iglesia todavía no han sido sanados. Consecuentemente, y eso quiero aclarar esta mañana, para pasar la tribulación, carácter se necesita. Y carácter tiene que ver con ayudar a poner esa santidad y esa limpieza que Dios ha venido trayendo a mi vida en mis relaciones y en mis vínculos y mis prioridades. Pero la iglesia no está lista para esto, porque hemos heredado una serie de definiciones que no nos permiten ver el poder de Dios que multiplica en esta generación a la manera que Dios tenía planeado, porque nuestro carácter es muy débil todavía. Y por eso quiero tocar esto estas semanas y este tiempo, porque no es el propósito de Dios, el propósito del Padre es que pasemos la tribulación, enfrentemos el sufrimiento y no huyamos de él, sino lo enfrentemos y lo venzamos. Pasemos a la siguiente, donde el gozo permanece y donde el consuelo llega, hasta que el sufrimiento final sea completado y ya desaparezca completamente el dolor. Una cosa esencial de la vida de la iglesia, hermanos, el diseño de Dios para la iglesia es muy sencillo. Tiene que ver con, y esta es la estructura, la columna vertebral, la estructura esencial. Todo lo demás es carne, pero esto es lo esencial. La iglesia es este círculo de personas que deciden vivir cerca, juntos. Y por eso pueden pasar la tribulación. Y estas iglesias que tenemos en Hechos, ¿qué clase de iglesias eran? Investigando en la historia, el vestigio más antiguo que hay es de una iglesia en Éfeso. Y es los restos que quedan. ¿Y qué era esa iglesia? Pues era un cuartito más pequeño que este. Y era realmente un templo, no, era una casa. Y es que la iglesia, hermanos, es la casa de Dios. Y la iglesia es este círculo de personas en donde deciden convivir y participar juntos para animarse en la fe, para apoyarse en necesidad, para ayudar al necesitado económicamente, físicamente, socialmente, emocionalmente. Y esa iglesia es la que en la época de sufrimiento puede sostenerse y Dios usa sus vidas a través de la época de dolor para pasar a la gran tribulación. Consecuentemente, hermanos, si usted se integra a la iglesia cristiana, debe saber que en esta iglesia particularmente le hemos puesto mucho énfasis, y yo he puesto mucho énfasis. Usted debe entrar en un grupo pequeño, porque si no ha entrado en un grupo pequeño, no sabe nada de su carácter, cómo va a ser desarrollado. Usted tiene que vivir en un grupo pequeño para ser conocido y dejarse conocer, y dejarse apoyar y apoyar a otros. La iglesia son relaciones, personas que les dejamos ser parte de nuestra vida y comenzamos con ellas a crecer y a caminar. Si usted viene, no sé cuál sea su historial, pero le va a costar mucho, le cuento. Ser parte de la familia de Dios, de la iglesia de Cristo, le va a costar mucho. Por eso es que los que pasan la tribulación son solo los que han sido emblanquecidos y lavadas sus ropas, es decir, se han dejado formar. Su carácter es maduro de tal manera que usted ha aprendido a amar al prójimo, ha aprendido a amar a Dios. Y si usted llega a la familia de Dios, de donde sea que haya llegado, su historia va a pesar mucho y le va a costar bastante ser parte del pueblo de Dios. Por ejemplo, si usted es parte de la iglesia, lo primero que va a tener que hacer es desarrollar estas cualidades de carácter en su vida. Tiene que leer la Biblia diario.
Pero no solamente tiene que leer la Biblia, tiene que estudiarla, tiene que creerla. Porque entonces, si no hace eso, usted no va a poder desarrollar los pensamientos que Dios tiene. Lo segundo que tiene que hacer es que tiene que aprender a amar al prójimo. ¿Cómo hago eso? Estas cosas no se hacen solos. Hay que unirse con otras familias y entablar vínculos serios. En todos los años que llevo de hacer ministerio, he visto muchos fenómenos y puedo compartir las experiencias. Una de ellas es esta. He visto personas que llegan con mucho entusiasmo a conocer el camino de Dios, pero debido a su historial, de dónde llegan, les cuesta mucho ser parte de la iglesia. Ser parte de un círculo de personas pequeño, donde llego a ser conocido y llego a apoyar a otros y llego a desarrollar mi carácter. Llego a ser servicial, llego a ser con hábitos de reflexión, con hábitos de servicio. Llego a preocuparme del prójimo, llego a cuidarle, llego a amarle. Cuando hay necesidad, apoyo con lo que pueda. He visto que hay mucha dificultad. Y una de las razones que me he preguntado siempre, ¿por qué? Y es que hay un historial bien pesado. Por ejemplo, hermano, no sé de dónde viene usted, no sé cuál es su historia, pero si usted viene de un divorcio, de una separación, usted es una persona lastimada. A usted le va a costar mucho amar al prójimo y le va a costar mucho integrarse al cuerpo de Dios y va a ser más difícil. De tal manera que usted tiene que usar su fe y tiene que decidir negarse a usted mismo y obedecer lo que Dios dice, pero le va a costar muchísimo. Usted va a tener la tendencia a vivir solo y a aislarse porque es mejor, porque así no me hieren. Si usted viene de un divorcio, usted va a tener que pagar un precio caro para ser parte del pueblo de Dios y poder enfrentar bien el sufrimiento que va a venir para prueba de su salvación en el futuro. Las familias que vienen de divorcios arrastran mucho dolor, pero el Señor les ha llamado para sanarles. Y la manera de sanarles es integrarles a la iglesia. Usted tiene que integrarse a un grupo pequeño y tiene que hacer el trabajo que eso requiere. Pero es difícil, es mortal, porque su experiencia ha sido nefasta. Los que vienen de divorcios experimentan eso, pero puede que su historial sea distinto. Si usted viene y tiene una niñez que ha venido de abuso sexual, he visto muchos casos en que los hombres, sobre todo los hombres, que fueron abusados de niños sexualmente, o fueron abusados también por sus padres, crecen con esta idea, con este sentimiento, porque es un sentimiento de suciedad, de inutilidad, de que son presa fácil, les cuesta mucho integrarse a la familia de Dios, prefieren vivir aislados y solos. Y su fe, en el tiempo de prueba, viene abajo. Si usted viene de una familia que en su niñez experimentó pobreza y tuvo escasez, el sentimiento que usted va a crecer es un sentimiento de inutilidad. Estas personas les cuesta mucho ser parte de la familia de Dios. Les cuesta mucho integrarse a un cuerpo pequeño. Hemos luchado por mucho tiempo con muchas personas para que se integren a un grupo pequeño y vivan la iglesia en grupo pequeño. ¿Y sabe qué encuentro? Que la mayoría dice, no, mejor me voy al culto grande, me siento en una silla, ahí nadie me conoce, me siento al último y apenas se dé la oportunidad, me voy, con tal que escuche el mensaje y ya. Y ya soy por montones.
Y las razones de toda esa experiencia tiene que ver mucho con nuestro pasado religioso y nuestro pasado de donde hemos venido, que nos impide comprender que la salvación que Dios tiene para nosotros incluye un modelo que es la iglesia a la que hemos sido integrados, es para vencer la tribulación y vencer el sufrimiento. El sufrimiento, hermanos, que va a venir en su vida es algo que solo usted puede soportarlo, pero que no tiene idea de cómo va a ser. Y cuando eso venga, tiene como instrumento y como meta ayudarle a crecer, no quitarle la fe. Pero para que pueda crecer y vencer, usted necesita las herramientas que Dios ha puesto. La iglesia es la herramienta que Dios ha puesto. Los dones de las personas es la herramienta que Dios ha puesto. Integrarse en un grupo pequeño es la estrategia. Esta iglesia que vemos muévale atrás por favor, en Hechos, si usted lee todo Hechos, toda iglesia que aparece ahí eran iglesias en la casa. La gente abrió su casa. La gente se abrió a sí misma. La gente dejó de vivir sola. Y esa es parte de la salvación poderosa. Dios nos ha llamado a ser parte del cuerpo, donde todos juntos somos masa, podemos, de todo pueblo, tribu, lengua y nación, podemos vencer juntos. Cristo entre nosotros. Pero el vencimiento tiene que ver con abrir mi casa, abrir mi familia, abrir mi hogar. Y eso va a demandar mucho. Esencialmente va a demandar vencernos a nosotros mismos y crecer, madurez. Los jóvenes, los niños que están siendo niños, van a morir si no abren su corazón a adultos que les guíen por dónde decidir bien. Van a hundirse en sus malas decisiones. Un regalo grandioso de Dios es que la tribulación solo se puede vencer unidos a Cristo y entre nosotros. Y este es el regalo de Dios de la iglesia. El modelo de la iglesia, hermanos, es iglesia en casa. Es decir, abre tu casa, no es solamente para ti, tu casa es tu vida. Tu casa es para compartirla en el camino y el peregrinaje con otros que están en el proceso. Conocerles, amarles, apoyarles, interceder. Pablito esta semana no sabía qué tenía, pero llegó a la iglesia en casa que tiene. Me dijo Ceci, mi hermana ha abierto su casa para reunir ahí a gente y ser conocido. Abrir la casa y hacer iglesia es más que abrir para reuniones. Es abrirme yo mismo y dejarme conocer. Para que pueda alguien apoyarme, yo pueda apoyar a alguien más. Estas personas que vienen de soledad, de divorcios, de experiencias malas, no van a poder ver la multiplicación ni el éxito en sus vidas espirituales ni almíficas, sino hasta que sean sanados. No existe ministerio sin sanidad. Pero Dios ha permitido la sanidad a través de la iglesia en casa. Es decir, este grupo pequeño, donde pase lo que Pablo, me sorprendió el testimonio de Pablo. Pablo ya estuvo mal, le pusieron alguna medicina y somnoliento, un jovencito, vive 5 o 6 cuadras de la casa de Ceci, vino a su reunión de iglesia en casa. Y en esa reunión de iglesia en casa, él estaba soñoliento. ¿Por qué vino? ¿Por qué no se quedó en su casa? Estaba enfermo. Está enfermo todavía. Y hay una razón esencial. Pablo le dice a mi ñaña, tía, ella es su familia. Ha encontrado en esta relación, en este círculo ahí, hermandad, compañerismo. Quizá en su propia casa se ha sentido abandonado, pero en esta casa
siente que está su tía. Su compa le dice a Jonathan que son amigos. El círculo que está ahí. Ser iglesia es más que reunirse, hermanos. Ser iglesia en casa es lograr este vínculo que permite que yo sea conocido y me ayuden a vencer mi adversidad, me ayuden a crecer, donde yo me dejo conocer, donde yo me muestro con todos mis dolores. Si no somos sanados, no vamos a pasar la tribulación, el sufrimiento no lo vamos a enfrentar, vamos a caer inmediatamente porque el corazón necesita ser sanado, estar fuerte, poner su confianza en el Padre. Si su padre le ha abandonado, si su padre ha muerto, se ha quedado desde tierno, sin cuidado, sin protección, usted es un huérfano, no sabe lo que es un papá. Le va a costar mucho tener familia. Para eso es la fe. Arriesgarme a hacer lo que la palabra de Dios dice, para mi bien, va a sanar mi corazón. Esos que son sanados son los que tienen el carácter suficiente para vencer la adversidad. Dentro de la iglesia, particularmente aquí, tenemos muchas mujeres, hombres, viven sus vidas solitarias. Van, comen, vuelven, regresan, subsisten. Pero sus corazones sedientos de madurez no son compartidos con otras personas que son la iglesia. La iglesia tiene las respuestas, no tiene ninguna respuesta, solo tiene una cosa: acompañamiento. Mi esposa está enfrentando mucho más dolor y ella necesita un milagro, y no hay nada que le salve a mi suegra, solo un milagro, hermanos, solo un milagro. ¿Habrá una iglesia que cree en un milagro? Un milagro puede salvarle. Los médicos han dicho no, pero Dios no ha dicho nada al respecto. Pero aún un milagro, lo único que haría es prolongar la vida y sanaría el cuerpo y traería gozo al corazón. Sin embargo, un día también va a morir. Sin embargo, hay algo que es más poderoso que un milagro. Sin desechar la presencia de milagros, y debemos buscar los milagros que Dios tenga, por supuesto, pero hay algo que es mucho más grande, y es la vida de Dios en medio, aunque haya adversidad y el sufrimiento. Y lo que la iglesia necesita, mi esposa necesita, nosotros los que hemos sido abandonados, hemos crecido solos, es vencernos, crecer, madurar, soportar el sufrimiento. Necesitamos gente que nos acolite. Escucha un testimonio por ahí, cuando nos ofenden, qué duro que es ser ofendidos, sí. ¿Y la solución cuál es? Perdonar. Y ninguna de esas cosas es fácil, pero es la mejor solución. ¿Cómo está su percepción de iglesia? ¿Usted ha entendido que unirse a una iglesia, abrir su casa, con todo lo que eso implica, porque es complicado, claro que sí, pero trae como resultado multiplicación, trae como resultado más gente siendo alcanzada, trae como resultado que todos los que han sido llamados a Dios puedan llegar al Padre? Hay mucha gente que ha sido llamada al Señor y están cerca de usted y no lo saben. Y a veces por nuestra inmadurez, es decir, nosotros no soportamos el sufrimiento, queremos que todo sea cómodo, pero cuando hay una adversidad huimos de ella. Pero la adversidad es el instrumento que Dios ha puesto para probar la fe, y eso es carácter, eso es santidad, eso es ser lavado en la sangre del Cordero. Ser lavado en la sangre del Cordero es ser santificado, es decir, tener el carácter de Cristo con eso. Pensar más en el prójimo que en mí mismo, amar a mi prójimo. Nada de eso es posible si yo me estoy amando mucho a mí mismo. Si yo no estoy estudiando la palabra de Dios, no la estoy leyendo, no podré desarrollar esas cualidades de carácter. Si yo me aíslo y no me reúno por lo menos unas 2 vesitas entre semana con la iglesia,
no ha entendido el cristianismo. Si no tengo un grupo pequeño y una familia donde puedo conocer y cuidar a otros, no ha entendido el cristianismo. Usted que es papá, que es adulto, Dios le ha llamado para ser modelo de los jóvenes. No para criticarles ni juzgarles, sino para ser modelos de ellos. Y hay que estar cerca. Hermanos, quiero terminar con esto. Gracias por venir cada semana. Es lindo. Me encanta que podamos venir cada semana. Pero no los conozco a muchos de ustedes. No me sirve. No edifica mi vida. Tal vez yo edifico la vida de ustedes, pero solo verles no me ayuda a yo mismo mejorar y crecer. La única manera es, hay que conocernos, pero con tanta gente no podemos conocernos, ¿verdad? Y quizás su experiencia también. Llega usted y se va anónimamente. Tengo un amigo, este es un amigo muy simpático. Un domingo estuvo aquí predicando y él no necesita micrófono porque su micrófono es suficiente. Es un moreno de 1,90, creo que mismo 80. Y él dice, cuando yo llegué a la iglesia, hermano, yo me sentaba al último. Llegaba tarde primero y me sentaba al último. Y apenas comenzaban a orar, yo me iba saliendo. Y él preguntó, oye Wilson, ¿y por qué hacías eso? No, pues ¿cómo vas a creer? Soy negrito, ¿qué me van a decir? Y él pensaba que por ser moreno le iban a hacer bullying. Entonces él tenía esta idea de baja estima. Consecuentemente, él evitaba las relaciones profundas, evitaba las relaciones con la gente. Y claro, llegaba y se iba. Y así pasó un buen tiempo hasta que su corazón comprendió. Si es para mí, dígale que después, ya, esté contestando ese teléfono. Conteste ese teléfono. Hermanos, qué cosa más linda poder sanar nuestro corazón y ser parte de la familia de Dios y del pueblo de Dios y recibir a mucha gente que va a conocer al Señor también y va a pasar este tiempo de sufrimiento. Qué cosa más horrible pasar el tiempo de sufrimiento solo. Muchos no pasan el tiempo de sufrimiento solos, pero nadie va a pasar la tribulación solo. Solamente en compañía de la iglesia, la gente de fe. La fe es algo que tiene que desarrollarse, pero no se desarrolla solo. La fe se desarrolla en iglesia. Reúnase con la iglesia, por favor. Si no tiene una iglesia en casa, únase a una. Si no ha experimentado esto, experimente, por favor. Abra su casa y verá cómo se multiplica y cómo se ha de agregar y cómo los que están lejos pueden acercarse. Usted y yo necesitamos en una ciudad que tiene más o menos habitantes, como 700,000, la presión es más grande, necesitamos tener y ser parte de la familia de Dios. Porque ese es el regalo que Dios nos ha dado. Necesitamos sanarnos, cuidarnos. Algunos que ya están más grandes necesitan cuidar a otras personas. Necesita dejarse cuidar. Usted que se siente solo, ¿por qué está solo? No tiene que estar solo.